Hola, soy Gómez Ivana, alumna del profesorado de Educación Inicial. Vamos a trabajar en la cátedra Política, Legislación y Administración del Trabajo Escolar con el profesor Leme Nicolás. La problemática que vamos a analizar son los niños en situación de calle y sus derechos vulnerados. Vamos a comenzar, o vamos a partir desde la pregunta, ¿qué es un niño de la calle? Un niño de la calle son esos menores que viven, o mejor dicho, sobreviven a las calles, que muchas veces viven en vertederos públicos, en las estaciones de trenes, duermen en las plazas, o viven bajo los puentes de las grandes ciudades. En base a los problemas o conflictos que estos niños tienen con su familia, es que no pueden o no quieren regresar a sus hogares. En el mundo se estima que existe alrededor de 120 millones de niños viviendo en situación de calle. Es por eso que nos preguntamos, ¿por qué los niños viven en las calles? Si bien hay muchas razones por las cuales estos niños toman esta decisión, la combinación de factores familiares, económicos, sociales, políticos, juega un papel importante en la situación de cada niño. Es muy difícil determinar una o más causas exactas del por qué, pero a los chicos a los que se les ha preguntado afirman que tiene que ver con el maltrato, con los abusos o con la pobreza que por ahí vivían en sus hogares. Entonces, al estar en estos ambientes, en estos contextos, nos preguntamos, ¿con qué problemas se encuentran estos niños en situación de calle? Como mencionamos anteriormente, al vivir en ambientes precarios, hostiles, peligrosos, estos niños se enfrentan a un gran número de problemas, como lo es, por ejemplo, la pobreza extrema. Ellos no tienen acceso a una buena alimentación, acceso a una vestimenta adecuada, por el hecho de vivir en la calle y no tener cómo proveer esas cosas. Sufren abusos, que mayormente son de parte de los adultos que también se encuentran en situación de calle, así como también la explotación infantil. Un ejemplo claro es cuando vemos que estos adultos mandan a los niños, por ejemplo, a limpiar los vidrios de los autos en los semáforos, a pedir monedas en los semáforos o afuera de los bancos. Maltratos que sufren de estos adultos, la disolución de la familia, porque al irse de la calle ellos ya no cuentan con un apoyo o una contención de su familia, negligencia y muchos otros problemas que son consecuencia de estar viviendo en este contexto. En base a todo esto, podemos ver que muchos de los derechos de estos niños se ven fuertemente comprometidos, o mejor dicho, como dijimos al principio, vulnerados. Uno es el derecho a la alimentación. Estos niños no tienen acceso a una dieta equilibrada, o por lo menos suficiente. Es más, a veces ni siquiera tienen comida, porque no tienen cómo proveerla o el dinero necesario para poder comprarla. Ellos se alimentan de lo que encuentran en la basura, de lo que encuentran en las calles, o de lo que la gente que pasa y los ve les puede dar. Al tener una mala alimentación, estos niños sufren de lo que es la malnutrición. ¿Por qué? Porque si le damos a elegir a un niño entre una comida saludable o una comida chatarra, los niños se van a inclinar en lo dulce. Por ejemplo, en una golosina, en un helado, ¿sí? Entonces sufren de malnutrición y eso conlleva a los numerosos problemas de crecimiento que estos niños padecen. Otro de los derechos que se ve comprometido es el derecho a la salud. Como mencionamos anteriormente, estos niños se encuentran en ambientes hostiles y precarios y se exponen muchas veces a enfermedades e infecciones que tienen que ver con la falta de higiene que estos niños tienen. No tienen acceso a las instalaciones sanitarias porque no tienen una familia que los apoye, que los contenga, que los acompañe. Entonces deben cuidar de sí mismos, que a veces resulta muy difícil teniendo en cuenta la corta edad de algunos de estos niños. Un agravante a esta situación es que muchos de estos niños consumen con frecuencia drogas o alcohol, lo cual genera un impacto negativo en lo que es su desarrollo físico y psicológico, como también en su desarrollo cultural y económico.
Otro de los derechos que se ve vulnerado es el derecho a la educación. Los niños de la calle no poseen educación por no poder ir a estos centros educativos. Entonces se encuentran desfavorecidos en cuanto a las posibilidades que tienen ellos con las de otros niños. No tienen las mismas posibilidades que otros niños. Es más, mayormente estos niños no ven un futuro para su vida, no visualizan un futuro. Y el que lo hace no se crea esperanzas porque tiene en cuenta la situación en la que se enfrenta. Al no tener una formación profesional, es muy difícil, les resulta muy complicado poder conseguir trabajo o empleo para así poder cambiar su calidad de vida. Y otro de los derechos que también vemos comprometidos es el de la no discriminación. Vistos como marginados, estos niños se exponen todo el tiempo a la discriminación. Los adultos tienen prejuicios que los estigmatizan y muchas veces son culpados por los peligros de la calle. Por ejemplo, surge un robo y a los primeros que se los culpa son a estos niños en situación de calle, ¿sí? Para ellos es muy difícil a menudo poder reintegrarse a la sociedad. Bien, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para ayudar a los niños en situación de calle? Primero tenemos que tener en cuenta que los problemas de estos niños tienen que ver con su situación y no con su estatus. Es decir, que cada niño, como dice acá, tiene una historia personal con la calle que no debe ser generalizada, porque cada niño vive una situación diferente. Si bien están todos en la misma condición, todos viven una situación diferente. También se habla de personas claves, ¿por qué? Porque para que el cuidado de estos niños sea eficiente, tenemos que tener en cuenta los perfiles de cada niño. Y con el objetivo de entender mejor y de comprender mejor a estos niños que viven, crecen, se desarrollan y se forman en las calles, es importante poderlos hacerlos participar, como también ponerlos en contacto con instituciones y personas claves que busquen comprender las causas estructurales de la situación de cada niño, ¿sí? Seguimos con cómo debemos proceder como institución. Primero que nada, vamos a focalizarnos en lo que es el docente en acción, que tiene que ver con el docente que tiene en cuenta la situación de cada niño. Es decir, que el docente debe velar por los derechos de cada niño o niña y debe, digamos que debe tener recursos o competencias necesarias para poder enfrentar las diferentes problemáticas que acontecen los establecimientos en donde ellos trabajan, ¿sí? Se habla de reconocer casos. ¿Qué quiere decir? Que como docente tenemos que estar atentos en esos casos particulares que se nos presentan dentro de la institución, como por ejemplo, viene un niño en condiciones desfavorables, como por ejemplo malnutrido, con falta de higiene, con vestimenta no adecuada, que sufren de abandono de familia, que es cuando los padres se ausentan varios días de su casa. Entonces, como docentes tenemos que estar atentos a esas situaciones para poder reconocerlas, ¿sí? Se habla de la inclusión. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar la inclusión de estos niños en el sistema educativo. Se habla de una educación para la inclusión, ¿sí? Por eso, en base a todo esto de la inclusión, el equipo institucional deberá informar a la inspectora de la rama, quien va a dar lugar al equipo distrital de inclusión. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mirar y focalizarnos de manera directa con el equipo a cargo, quien va a dar las tareas o las propuestas para que puedan posibilitar la inclusión de ese niño en lo que es el sistema educativo. También hablamos de articulación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en cuenta el trabajar con otros centros educativos, como por ejemplo el centro educativo de verano, como el centro educativo de educación física, como centros que en conjunto podamos colaborar en la facilidad o en la facilitación de este niño para que este niño sea incluido en lo que es el sistema educativo.
como también podemos articular con el sistema de salud, por ejemplo, el sistema de desarrollo social, el sistema de seguridad y justicia, con los cuales entre todos podamos trabajar la restitución de los derechos, ¿sí? Que estos niños puedan restituir sus derechos que son obligatorios. Cerrando y finalizando, como conclusión, podemos decir que, enmarcando todo esto, los niños viven en una sociedad que es diversa, que es compleja, y somos nosotros, los adultos, quienes tenemos que estar comprometidos en esta acción de educar, ¿sí? Quien tenemos que poner todo el ímpetu para que los niños puedan tener una educación de calidad, ¿sí? Tenemos que velar por los derechos de cada niña y niño, porque somos nosotros los adultos quienes tenemos que focalizarnos y centrarnos en eso, ¿sí? No solo para ayudar a los niños en su crecimiento o en su desarrollo interno e individual, sino también para ayudarlos para formar parte y para restituirse a lo que es la sociedad como comunidad en sí. Listo, muchas gracias.